Hola amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de su programa Doble Estándar. Efectivamente, doble estándar, y cada día se ve más claro en nuestra sociedad el doble estándar. Un programa que se repite por las pantallas de GTD Manquehue todos los días prácticamente. Nos ha ido bastante bien y le queremos agradecer, ¿cierto?, su apoyo a través de la emisión del programa como en YouTube. Hemos tenido hartas visitas y estamos muy contentos. Muchas gracias. Eso nos da fuerza para seguir en esta cruzada. Bueno, este siempre ha sido un mundo complejo, difícil. Yo me acuerdo cuando era más joven, y me siento bastante joven, pasaban décadas y no pasaba nada. Era todo muy predecible. Es decir, pasamos de un mundo predecible a un mundo totalmente impredecible. Eso como consecuencia de la tecnología. La tecnología ha hecho que todos los días estemos como en vilo, caminando por la cuerda floja. Lo que era algo permanente y constante pasa a ser obsoleto al otro día por la tecnología. Muchos rubros que pensamos que iban a ser estables para toda la vida están obsoletos. Entonces el empresario tiene que estar muy atento, muy despierto a los cambios violentos que se están provocando día a día. Muy atento en un mundo tremendamente globalizado. Complejo, un mundo complejo. Estuve leyendo por ahí que en el año 1000, cuando China inventó la pólvora y los turcos invadían con el Islam Europa, el crecimiento de la humanidad, el crecimiento económico de la humanidad era del 1%, estamos hablando del año 1000, del 1% cada 100 años. O sea, prácticamente no había crecimiento. Claro, alguien me va a decir, no, si es crecimiento, 1% es crecimiento, pero en 100 años no es crecimiento, créanmelo. Entonces, ¿cómo crecían los reinos, ¿cierto?, y los estados en esa época? Muy fácil, invadiendo el reino o el estado que estaba cerca. Esa invasión generaba crecimiento económico, pero no había un crecimiento económico como el que conocemos nosotros hoy día, el tradicional, ¿cierto?, a través de la producción y el intercambio de bienes y servicios. En esa época era distinto. En esa época era la invasión. Hoy día nosotros nos aterramos cuando China crece al 5%. ¿Qué vamos a hacer? Anual, no cada 100 años, anual. Porque los países penquitas como los nuestros, digamos, que viven de la exportación de materias primas, cuyo mercado más importante es China, al ver que China está creciendo el 5%, eso nos pega pero fuerte, fuerte, fuerte. Nos empobrece. Que el dólar subió, porque China está creciendo. El dólar bajó, China está creciendo. ¿Qué hacemos ahora? No fuimos capaces nosotros de desarrollar tecnología en las fortalezas que tenemos como país. Uno va a decir, no, pues hay mucha tecnología incorporada para poder extraer. No, eso es un eslogan barato. Eso es un eslogan barato. Yo me refiero a meterle tecnología al producto final, que es el cobre. Meterle tecnología al cobre. ¿Qué pasa si el día de mañana, bueno, ya hay ciertos productos que eventualmente podrían reemplazar al cobre, como el grafeno, por ejemplo? ¿Qué pasa si el día de mañana el cobre, no creo que en el corto plazo, pero pasa a ser un metal reemplazable? ¿Qué va a pasar con Chile? Es compleja la situación. Pero bueno, así se genera riqueza en el año 1000, invadiendo. Crecía la economía el 1% cada 100 años. Y la complejidad, efectivamente, siempre ha estado presente en la historia de la humanidad. Dos guerras mundiales. Pero a mi juicio también hay una tercera y cuarta guerra mundial que se está desarrollando en este minuto. Una en Siria, donde están todas las superpotencias ahí tratando de generar hegemonía. Y ahora en Ucrania, que están todas las superpotencias también metidas ahí, directa o indirectamente. Porque no es la invasión de Rusia a Ucrania está siendo resistida por Ucrania, pero con el apoyo indirecto de las grandes superpotencias. Entonces,
La inestabilidad es algo permanente, pero ¿qué pasa cuando nosotros le adicionamos más inestabilidad a nuestro país, aparte de la inestabilidad que se está generando afuera? Se complejiza más el asunto todavía. Impulsando una constitución que nunca fue prioridad, dicho por los sectores de la izquierda más extrema. Ellos se ríen, decían, nunca fue prioridad para nosotros. Nosotros le incorporamos, ¿cierto? Y resultó. Pero nunca fue prioridad una nueva constitución. Una constitución se hace... ¿Cuál es el sentido de una nueva constitución? Es contener al Estado frente a los ciudadanos. Es ponerle límites al Estado y a sus instituciones. Y se está generando... se generó una convención, ¿cierto?, que fue espuria, donde se gastó mucho dinero y donde el país se paralizó 3 años. Donde estaban en juego las cosas más básicas, por ejemplo, los derechos de agua. Ahora se está discutiendo, ¿cierto?, el TPP-11, donde se nos abre un mercado maravilloso de más de 500 millones de personas. Más de 500 millones de personas. Países desarrollados, con entrada promedio per cápita de $40.000, 35.000, $40.000 más o menos. Es un tremendo mercado y súper importante para nuestro país. Pero si no está garantizado, por ejemplo, el agua, ¿cierto? ¿Qué agricultor va a hacer inversiones importantes de largo plazo? Porque hay una persona que va a plantar viñedos, por ejemplo. Los viñedos son para 30, 40, 50 años. Ese es el horizonte de proyección de un negocio como ese, igual que los cerezos y otros. ¿Quién va a invertir si hay incerteza jurídica en nuestro país? Claro, podemos firmar un tratado, pero acá con incerteza jurídica no va a servir de mucho eso. El empresario necesita certeza de mediano y largo plazo. ¿Qué sacamos con firmar? Yo estoy de acuerdo con que hay que firmar el TPP-11. Hay que firmarlo de todas maneras y lo podemos justificar más adelante, no tengo ningún problema. Pero también tienen que estar las condiciones acá para poder enfrentar ese mercado, y ese mercado se enfrenta con certeza. Y no está la certeza. Es importante que la autoridad entienda que las prioridades del ciudadano común y corriente son seguridad y la economía. Seguridad y la economía. Nosotros podríamos estar bastante mejor económicamente si no hubiese sido por ciertos personajes populistas, ¿cierto?, que generan la situación que estamos viviendo hoy día, que es una inflación alrededor del 14% anual, que afecta por supuesto a los pobres. El rico no se preocupe, ellos tienen plata. Ellos ahorran en UF, por lo tanto si sube un 14%, sus ahorros suben un 14%. Es la persona de clase media alta, clase media media, clase media baja y el pobre. Ellos son los que sufren. Sobre todo la clase media que no recibe bono, no recibe ayuda estatal. Los pobres algo reciben. Este año se van a incorporar a final de este año, que es un mes o 2 meses, 250.000 pobres a nuestro país. Es importante que la autoridad entienda que hay prioridades. Y no creo que la Constitución sea una prioridad, una Constitución que debilita el Estado de Derecho y el derecho de propiedad. Da rabia porque esto es de manual, lo que están haciendo es de manual. La minería también requiere de agua, y si no hay certeza jurídica con respecto al agua, ya las inversiones están bajando. Ya la inversión nacional e internacional en nuestro país está bajando. Está bajando. Y eso genera pobreza. Yo sé que hay sectores que quieren eso, quieren producir eso. Pero hay una cuestión que también para mí es súper importante y es relevante, y no se ha tocado en ninguna parte. Antes de una constitución, tenemos que definir cuál es el proyecto país que queremos para los próximos 10, 15, 20, 50 o 100 años. Eso hay que definirlo. ¿Qué queremos para nuestro país? ¿Qué modelo político queremos? ¿Qué modelo de desarrollo económico? Todas esas cosas tenemos que discutirlas. Esas cosas se discuten en los países desarrollados. Cuando toman decisiones, ¿cierto?, se juntan y ven cuál es el proyecto país. No se hace una constitución primero. Primero queremos saber hacia dónde vamos. Después elegimos qué tipo de transporte marítimo, ¿cierto?, para navegar en aguas turbulentas.
No podemos nosotros subir una lancha, un bote de pescador si queremos llegar a Australia. Pero ¿qué modelo político queremos para nuestro país? ¿Qué modelo de desarrollo económico queremos para nuestro país? ¿Hacia dónde queremos ir? ¿Nos queremos comparar con quién? Después hagamos la Constitución que esté anclada al proyecto país. No se hace al revés, a mi juicio. Claro, los sectores más radicales, por supuesto, quieren una Constitución para legitimarse. Hay que tener cuidado también, ¿eh? Hay que tener cuidado, porque las constituciones son usadas por maleantes. Los conocemos en Latinoamérica, muchos maleantes, que se constituyen en partidos políticos, repito, maleantes que se constituyen en partidos políticos a través de la democracia, llegan y capturan el Estado. Lo hemos visto en Latinoamérica. Nicaragua, Venezuela, Argentina. ¿Y cómo usted, ciudadano común y corriente, igual que yo, validamos a esos personajes? Con la Constitución. Hay que tener mucho cuidado a quién uno empodera con la Constitución. Porque ese es un daño permanente para el país, permanente. Esos gobiernos malos se empoderan, empobrecen, asesinan. Lo vemos. Vamos a repetir: Cuba, Venezuela, Argentina, Nicaragua. Podemos seguir varios. Entonces, no porque sea un partido político legitimado frente a la sociedad, sus integrantes van a dejar de ser maleantes. Son maleantes. Hay muchos temas, hay muchas cosas que tenemos que superar. Cuando a un pueblo lo mantienen ignorante, los costos son muy altos. El otro día, una anécdota personal, fui al dentista, mientras me tenía con la boca abierta, yo estaba babeando, no podía hablar, por supuesto. La ayudante de la dentista, que tiene un grado académico de técnico, ¿cierto?, le hacía preguntas como la siguiente: ¿qué es el IVA? La segunda, yo con la boca abierta: ¿el IVA es el mismo monto para todos los bienes y servicios? ¿Siempre se paga IVA? ¿Cómo se calcula el IVA? Esa falta de conocimiento financiero básico es bastante común y transversal en nuestro país. A mí me llamó la atención. No pensé que cosas tan básicas, conocimientos tan básicos, no lo manejaba una persona de un nivel educacional técnico, digamos. Entonces, claro, después sale una parlamentaria vestida de mono animado, ¿cierto?, gritando por retiros y más retiros y más retiros. Claro, es fácil de manipular a una persona que no tiene educación financiera, es muy fácil. Y eso es tremendo. Estaba leyendo en el Mercurio hace unos días, podemos esto extrapolarlo a la educación de Finlandia, que lo voy a leer exacto para que realmente es una cosa para tirarse los pelos, ¿eh? Los escolares en Chile, de primero básico, no conocen las letras del alfabeto. Los niños en nuestro país de primero básico no conocen las letras del alfabeto, siendo que ya deberían saber leer. Al final de primero básico ya deberían saber leer. Usted sabe el andamiaje que estamos
con el cual estamos construyendo nuestro país, nuestra sociedad del futuro? De gente ignorante, que no entiende lo que lee, no entiende lo que escucha. Les voy a contar una pequeña historia. Finlandia, que es un país que a mí me atrae mucho en términos de políticas públicas. Tanto así que fui para ver cómo funcionan educación, salud, infraestructura, energía, qué sé yo. Han ido ministros chilenos a Finlandia a estudiar el modelo educacional. Han ido. Y lo han encontrado fantástico, pero han llegado a Chile y han hecho todo lo contrario, perverso. Ministros perversos, ideologizados, gente enferma. Y es probable que me esté mirando ahora, él sabe a quién me refiero. Ellos se independizaron en 1917 de Rusia. Después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, quedó convertido en el país más pobre de Europa. Estamos hablando de Finlandia. Entonces se juntaron las personas inteligentes del país y con calificación, a conversar sobre este tema y cómo sacar a Finlandia de la pobreza y generar desarrollo en ese país. Hasta los sectores más extremos de izquierda, con un patriotismo que acá se está viendo muy poco, concordaron en que la forma era darle la mejor educación a su pueblo. La mejor educación a su pueblo. Esto está en la literatura, ustedes pueden revisarla y se van a dar cuenta que esa fue la decisión. Es decir, cuando se toma una decisión y esa decisión es la adecuada, los resultados son impredecibles. Ese es el caso de Finlandia. Hoy día Finlandia tiene un ingreso per cápita de $50.000. La educación, hoy día en la prueba PISA es la que mide los niveles de educación de cada uno de los países. Esto está generado bajo el paraguas de la OCDE. Los finlandeses leen 50 libros al año, los jóvenes. ¿Y por qué ellos decidieron que la educación era el vehículo o el camino para el desarrollo? Porque dijeron, mientras más herramientas intelectuales tengan nuestros ciudadanos, más fácil para ellos va a ser generar empresas y esas empresas van a generar empleo. Y ese círculo virtuoso, ¿cierto?, nos va a llevar al desarrollo. Y efectivamente fue así. Los alumnos de primero medio en Chile desconocen las letras del alfabeto. Esta simetría que se genera entre una sociedad como la de Finlandia y la de nuestro país, esta simetría en términos de herramientas que le estamos dando nosotros a nuestros niños para enfrentar los desafíos del siglo XXI, esta asimetría va a provocar que el que menos sabe va a estar subordinado al que más sabe. La herramienta que tienen los finlandeses son las herramientas que los van a potenciar aún mucho más. Y las herramientas que le estamos dando nosotros a nuestros niños son las herramientas que los van a empobrecer aún más. Pero claro, cuando uno habla de empoderar al individuo para que genere empresa y generen empleo, hay sectores radicales en nuestro país que para ellos es como echarle ácido sulfúrico. Es como darle un vaso con ácido sulfúrico. Para esos sectores, todo lo que sea privado es como tragar ácido sulfúrico. Claro. A la población hay que mantenerla ignorante. Es la única forma de poder pastorearlo. Ignorante y pobre. Entonces, cuando yo decía que es importantísimo generar
Un proyecto país es en esa dirección. En esa dirección. ¿Qué queremos? ¿Hacia dónde queremos ir? Después hagamos una constitución. A ver, supongamos que nosotros, ¿cierto?, a través de un plebiscito, con respecto al proyecto país, decidimos convertirnos en Venezuela. Ya. Veamos las opciones. 95% de pobreza. Legitimado, ¿se acuerdan cuando Hugo Chávez sacaba esa porquería de librito chico ese, que era una constitución? Entonces cuando lo increpaban, cuando la oposición lo increpaba, le decía: usted nos está empobreciendo, nos está llevando por el camino que no queremos ir. Nosotros siempre fuimos una potencia económica, gracias al petróleo. Fuimos un ejemplo y usted nos está llevando por otro lado. Él sacaba el librito: estamos legitimados por la Constitución. El pueblo, y se lavaba la boca con el pueblo. El pueblo decidió y mostraba: cuidado a quien empoderamos con la Constitución. Cuidado a quien empoderamos con la Constitución. Es delicado. Ya, supongamos que después de un plebiscito nosotros decimos, en su gran mayoría, queremos parecernos a Venezuela. 95% de pobreza. Pero alguien le puede decir: sí, pero están comiendo los tarros de basura. No, eso es lo que queremos, comer los tarros de basura. Oye, la polio apareció después de estar erradicada en los alcantarillados de Caracas. Eso queremos, que nuestros hijos tengan polio. Ya, supongamos que decidimos eso. Ok, hagamos una constitución que esté en línea de lo que se decidió y vamos para allá, po. O queremos parecernos a Argentina, ¿cierto? 75% de pobreza, 10% de indigencia. Queremos parecernos a Argentina, perfecto, con inflaciones del 100% a final de este año, y Venezuela en 4 años, ya lo hemos repetido, tuvo un 5,3 millones por ciento. Eso es lo que queremos, perfecto. Queremos morirnos de hambre por no tener acceso a medicamentos ni hospitales, perfecto. Se definió, ese es el modelo que queremos. O decidimos nosotros, ¿cierto?, parecernos a Irlanda, Finlandia, Vietnam, Corea del Sur, puedo seguir, Australia, países que tienen una entrada per cápita promedio de $40.000. Donde la corrupción, al haber libertad económica, es chiquitita. Y cuando existe un brote de corrupción se elimina inmediatamente. Queremos parecernos a Finlandia, ¿cierto?, con la educación que tienen ellos. Perfecto. Perfecto, parezcamos a Finlandia, po. ¿Ah? $50.000 en entrada per cápita. País riquísimo. Donde las generaciones se sienten orgullosos de pertenecer a un país exitoso. Donde la mortalidad infantil es bajísima. Tengo las cifras acá. Donde la esperanza de vida es altísima. Donde ser pobre en esos países desarrollados es menos malo que ser pobre en los países miserables. Como lo que convirtieron, como fue convertido Venezuela, Argentina, Nicaragua y otros. ¿Hacia dónde queremos ir? Un país es como una empresa, tiene que definir su objetivo. De largo plazo, por supuesto, las contingencias pueden ir variando esos objetivos, ¿cierto? E ir readecuándolos y adaptándonos a las nuevas cosas que van apareciendo. Lógico, pero tenemos que tener medianamente un objetivo. Sin un objetivo, ¿qué sacamos de hacer una constitución? Si esta constitución la están impulsando para legitimarse, nada más. Eso depende de usted, pues. Como siempre, yo puedo estar equivocado, o casi siempre. Pero tengo alguna certeza, y esas son certezas que yo tengo. Ante una constitución hay que tener claro hacia dónde uno quiere ir. Certeza. ¿Cómo vamos a firmar un tratado para incorporarnos a un mercado de 502 millones de habitantes con alto poder adquisitivo si no tenemos certeza jurídica en nuestro país? Pero quieren impulsar la Constitución. Llevamos 3 años perdidos, ¿eh?
3 años donde la inversión ha bajado fuertemente en todas las áreas, donde la cesantía ha ido aumentando y va a seguir aumentando, el 2023 lapidario, donde a nivel mundial se están generando altísimas tasas de interés para contener la inflación galopante, en Chile también. De hecho, ahora se está discutiendo si el Banco Central va a subir 0,50 o 0,75 la tasa. Donde la persona, clase media, media baja, media alta también, y los pobres, cuando van al supermercado o van a La Vega, se dan cuenta que con la misma plata de antes compraban la mitad. Entonces ellos se están dando cuenta, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué me está pasando esto? Pero nada dijeron cuando las parlamentarias vestidas de mono animado andaban impulsando los retiros, y el cuarto y el quinto, y gritando, y vociferando, y insultando, y sacando a la madre. Y parlamentarios de derecha y de izquierda, todos populistas. Todos populistas. Arruinándole la vida a la gente. O sea, si uno llega a ser parlamentario, es porque tiene una base, ¿cierto?, de conocimiento, por lo menos en educación financiera, entendiendo que si empiezan a retirar las plata, eso va a generar un tema complejo, ¿cierto?, entre la oferta y demanda, y por supuesto los productos van a subir. Y hoy día nos encontramos con una situación bastante penosa. Aumenta la cesantía, aumenta la delincuencia. Claro. Es lógico. Y hoy día el tema de la inseguridad que existe en nuestro país está llegando a niveles nunca antes vistos en nuestro país. Nunca antes vistos en nuestro país. Lo cual, a mi juicio, va a costar mucho erradicar. Porque cuando estos grupos, ¿cierto?, de crimen organizado se enquistan en una sociedad, sacarlo es muy complejo. Sacarlo es muy complejo. Y muchas veces la autoridad prefiere coexistir con ellos que combatirlo directamente, porque los costos van a ser demasiado altos. Entonces, bueno, resumiendo un poco, definamos hacia dónde queremos ir. ¿Queremos un sistema político comunista? Definámoslo. ¿Socialista? ¿Socialdemócrata? Definamos. ¿Democracia plena? ¿Con controles? A mi juicio la democracia debe tener controles. ¿Sin controles? ¿Capitalismo? ¿Qué queremos? ¿Nazismo? ¿Fascismo? ¿Monarquía? Definamos hacia dónde queremos ir. ¿Qué es lo que queremos? Definámoslo. ¿Queremos delincuencia o no queremos delincuencia? Si no queremos delincuencia, ¿cómo la vamos a combatir? ¿De una forma directa o con palabras? ¿O con diálogo? ¿Con diálogo? Las víctimas de todo Chile. ¿Qué espera del gobierno? Es más, ¿qué espera del Estado? Hay mucha gente decente. Hay mucha gente decente en nuestro país que necesita que el Estado actúe. Son derechos fundamentales y básicos. No puede ser que un padre esté aterrado porque no sabe si su hijo va a volver vivo. En ciertas poblaciones es así. En ciertos lugares es así. Donde los narcotraficantes manejan armamento de alto poder, que no se sabe cómo ingresaron a Chile. ¿Qué pasa con la aduana? Si usted va a un país desarrollado, lo revisan por todos lados. ¿Qué pasa en Chile? Acaban de pillar a un ciudadano venezolano con armamento automático, granadas, explosivos. ¿Cómo entraron esas cosas en Chile? Entonces, los chilenos ya definieron, ¿cierto? Están explicitados en todas las encuestas, de que lo más importante en este minuto es la seguridad y la economía. La seguridad y la economía. El resto habrá que dejarlo para el momento adecuado.
¿Y el resto qué es? A mi juicio, una nueva constitución y una nueva reforma tributaria. No hay que contaminar más el ambiente. Este es el minuto para dar certezas. Si vamos a enfrentar nosotros tratados tan importantes como el TPP-11, tenemos que tener aquí la certeza jurídica para poder enfrentar esos mercados. Nadie va a hacer inversiones de largo plazo si no hay certezas acá. Porque además, y con esto termino, cuando el Estado tiene demasiado poder sobre los recursos naturales, por ejemplo el agua, va a ser muy tentador que el día de mañana el gobierno de turno le dé a uno de sus correligionarios, como pasó en un gobierno anterior, a uno de sus partidarios. Convirtámonos en un país serio. Convirtámonos en un país serio. Tenemos todos los elementos, no estamos farreando a nuestro país. Muchas gracias.